Bien, amigos, como le prometimos, está con nosotros el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan. El presidente de la República va a rendir cuentas al país pasado mañana. Y eso es importante porque si hay una cuestión en la que debemos decir hacia dónde va la nación dominicana es en el problema eléctrico. El mismo Juan Yadó escribe que no es posible pensar en un desarrollo sano del turismo si no se soluciona el problema eléctrico. Juan Yadó es un hombre que se ha mantenido por más de 30 años analizando toda la problemática del turismo dominicano. Su perspectiva ha sido siempre muy certero en sus estudios y análisis. Es un consultor privado de mucha autoridad. Bueno, el asunto es ¿qué viabiliza usted al día de hoy que pudiera ser la respuesta? Se dice, por lo bajo, quería ponerlo sobre la mesa, que la República Popular China, que en una de sus representaciones, la Sichuan, ganó un concurso público para la instalación de 2 centrales de 600 megavatios cada una. Ganó la del norte, pero después reclamó porque quedó en segundo lugar con la del sur, ya que el que ganó, se lo había rechazado. Ha advertido que reclama su derecho a ejecutar ambos proyectos, 600 megavatios, y que ya no pone como condición lo que ponía antes. Todas esas cosas están sobre la mesa. ¿Qué me dice usted? Bien, yo pienso que en los últimos tiempos se han estado tomando una serie de medidas que van hacia lo que es un reordenamiento del sector eléctrico, incluyendo lo que se depositó en el Congreso de la ley para el Ministerio de Energía y Minas, que eso va a ayudar también al tema de lo que es la planificación, que siempre hemos dicho como una herramienta indispensable para solucionar el problema de la electricidad y mantenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, con esa planificación. Lo importante es hacer proyección de la demanda, o sea, de cuál es la demanda que tenemos en la actualidad y cuál es la que vamos a tener dentro de unos años, incluyendo todos los planes de desarrollo que existen, y el hecho de que un sistema eléctrico debe de contar también con una reserva para cuando una de las plantas importantes del sistema salga para mantenimiento, no se sienta el vacío que hay hoy en día, que desde que hay una planta de cierta importancia fuera, pues ya comienzan los apagones a sentirse con mayor crudeza de lo normal, que siempre tenemos apagones, porque hemos desde el 2005 hay una política de restricción de la demanda. Y porque además nunca se ha ofertado lo que demanda. Exacto, 100%, además de que 100%. tenemos sistemas aislados, que están aislados porque el servicio del sistema interconectado no es bueno. Y evidentemente que si el sistema mejora, si el servicio mejora, el sistema interconectado van a querer ser parte de él. O sea, yo a veces pongo de ejemplo eventos que suceden, como por ejemplo el caso de Falcon Ridge, que se pasó a ser un usuario no regulado y a comprar la energía más barata que le estaban ofreciendo del sistema. Bueno, eso mismo puede pasar en cualquier momento con sobre todo el sector de los hoteles, que reciben una energía en sistemas que están aislados y no barata, no es barata, o sea, pero por lo menos tal vez ellos entienden que es más confiable que el resto. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer la República Dominicana en instalación de nuevas capacidades? Es lo que debemos discutir en este momento, que se está hablando de nuevas instalaciones y demás. Pues evidentemente que de acuerdo a todos los análisis que se han hecho en los últimos años, para el 2017 nosotros deberíamos tener cerca de 2.100 megavatios adicionales. O sea que es posible que si no se hace un esfuerzo de esa magnitud, pues evidentemente vamos a tener que seguir usando plantas que son de alto costo, vamos a seguir con problemas con la reserva fría necesaria, incluso hasta la reserva caliente y rotante que se necesita en el sistema para poder hacer frente a salidas, ya sea por mantenimiento preventivo o por contingencia de las plantas que están en línea. O sea que para poder eliminar los apagones y tener un costo de la energía dentro de lo razonable para fijar los precios, o sea, en base a tarifa, pues necesitamos alrededor de 2.100 megavatios. O sea que 2100, por eso es que cuando los planes hace unos años atrás eran 1.200 más 300,
pero eso era hasta el 2012. O sea, y ya estamos pasando del 2012. O sea, que estábamos hablando de 1.200 para el 2012 y en el 2013 300 adicionales. Por eso eran 1.500. En consecuencia, el esfuerzo mínimo, o sea, del gobierno debería ser 1.500 megavatios y los otros 600, entonces sí que lo puede dejar para que el sector privado a su velocidad haga agregue los 600. Agregue los 600 que ya adicionales. inició el sector privado, perdón, Sí. ingeniero, Sí, con AES, que ya anunció dos plantas, por lo menos 2 plantas. megas anunciados. Exacto, entonces, pero eso es así porque es evidente que no es tal vez suficiente 600 megavatios ni 250. Es muy importante, o sea, que se haya evaluado sustituir las plantas que hay en Jaina por planta o 2 unidades de 125 megavatios a carbón, que en ese espacio es perfectamente ubicable. Además que tenemos un puerto carbonero subutilizado, como también tenemos un puerto de gas natural subutilizado, o sea, en Caucedo. Eso conlleva que también podría la misma Itabo hacer inversiones adicionales, o sea, y otras más en la zona. O sea, que ahí se podría incorporar, o sea, más de 250 megavatios en esa zona a carbón. O sea, porque se dice que Itabo incluso tiene capacidad para una tercera unidad. No, tiene bastante grande. Recordemos que en los años 80 se había proyectado, o sea, 6 plantas tipo Itabo, o sea, 2 adicionales más ahí donde está Itabo y 2 en Arroyo Barril. Incluso creo que habían otras 2 también, pero que no llegaron a formularse, pero estaban en planes. O sea que... pero claro, de las mismas 2 que se está hablando en Jaina, porque exacto. Jaina ya estaba deteriorado todo el parque para esa Entonces, época. Eso es importante. Ahora, sí tenemos que ver que para instalar esas nuevas unidades, pues evidentemente tienen que salir las que están, por lo tanto en algún lado habrá que instalar 250 megavatios para no crear un vacío en cuanto a lo que es la generación, y eso es parte de la planificación que les he señalado siempre como parte como esencial para lo que es la mejoría del sector eléctrico. La parte del Ministerio de Energía entiendo que debe de mejorar lo que es la acción del gobierno en ese sector, porque ahora está muy dispersa y eso permite muchas veces tener funcionarios del mismo nivel y que tienen a veces contradicciones entre sí, y todo tiene que parar al presidente, ¿verdad? Porque no tiene un ministro, o sea, que coordine todo ese sector. Evidente que también hay que ver un poquito todo lo que es la parte legislativa, o sea, las leyes, para que se acomoden a esa nueva organización. Yo creo que le comenté en algún momento también que el caso de Fomper es una situación no conveniente, la existencia del Fomper, porque los recursos que generan de utilidades las empresas que son evidentemente comerciales, aunque sean mixtas y sean estatales, pues deberían ir más a planes de expansión de las mismas empresas y no a derivarse hacia otras áreas. Que lo han hecho, pero únicamente cuando tiene que poner contrapartida a la inversión que toman iniciativas de Jaina, es Itabo. Pero eso ha sido y después eventual. Se pone a meterse en obras sociales. Sí, exacto. Entonces, evidentemente que debería estar concentrado más que nada en eso. O sea, eso. que habría que modificar la ley, porque la ley es que obliga, que dice como eso era parte del fondo patrimonial de la empresa la pública. ley lo menciona, pero en la práctica Fomper también ha hecho aportes de capital a Jaina y a Itabo. ¿Por qué no seguirlo haciendo? Y entonces lo importante en sí es eso, o sea, que realmente ahora se haga un esfuerzo de nuevas instalaciones que vayan en concordancia con lo que es la demanda actual y proyectada y lo que es la operación de un sistema eléctrico normal, o sea, con reservas, para que la función básica de un sistema eléctrico es que no haya apagones. O sea, y todo se planifica para que no ocurran apagones. O sea, que mientras eso siga de esa manera, incluso hasta es un contrasentido hablar de lo que es costo mínimo y todo ese tipo de situaciones que se planifican en base a ese esquema de que no existan interrupciones. Todo el esfuerzo de ingeniería y económico de un sistema eléctrico es evitar los apagones.
Entonces, donde normalmente se dan apagones, pues entonces ya eso es un absurdo. Desde el punto de vista, incluso hasta de cómo se regula frecuencia y voltaje en nuestro sistema, es a base de rastrear carga, es decir, sacar carga, sacar parte de la demanda. Así sí es fácil. Y en otros sistemas lo que usted tiene es una reserva rotante que entra, o sea, con la medida que aumenta la carga, o sea, las plantas están, pero no están en línea, no 100% de su capacidad, y otras están calientes para entrar de una vez en caso de, para órdenes del despacho, del centro de control de energía, para que entren y suplan la demanda, no sacar demanda, o sea, sacar carga. O sea, eso nada más ocurre en situaciones de emergencia en otros sistemas, pero es la práctica habitual nuestra. O sea, por eso en cierta forma a veces desde el punto de vista técnico, de cierta forma hay que felicitar a los que trabajan en el centro de control de energía porque son unos magos casi. O sea, trabajando abriendo y cerrando. Sí, trabajando en condiciones de emergencia todo el tiempo, como si fuera lo habitual. Sí. O sea, eso crea un esfuerzo. Ahora, hay otro mito también que hay que desmitificar con relación a los que tienen más poder mediático, que son evidentemente el grupo de la generación, las empresas de generación. No es verdad que aunque usted logre llevar las pérdidas a un 20%, que era lo que teníamos a finales de los 70, o sea, nosotros estamos queriendo ser como éramos en los 70 en cuanto a lo que es pérdida, niveles de pérdida en el sistema eléctrico. Las estadísticas están ahí para el que quiera realmente investigarlas. Si nosotros llegamos realmente a un 20% de pérdidas totales, que no es una mala meta para el 2016 o el 2017, con los costos de abastecimiento actuales todavía tendríamos pérdida y tendríamos que aumentar hasta un 15% la tarifa simplemente para llegar al punto de equilibrio. O sea, sin embargo, si nosotros hubiésemos hecho un esfuerzo de dejar todas esas manipulaciones y toda esa especulación y todo ese cabildeo para decir que es correcto los costos de abastecimiento actuales, cuando realmente pueden ser 5 centavos y algo más por debajo de los actuales, simplemente cuando en la situación de llegar, por ejemplo, a un 30% de pérdidas totales, ya nosotros con la tarifa actual estaríamos por encima del punto de equilibrio. Y en el caso de que realmente las pérdidas fuesen de un 40%, cercanos a un 40%, pues evidentemente con un pequeño aumento de tarifa ya estaríamos en el punto de equilibrio. Pero si se dejan los costos de abastecimiento actuales, para las pérdidas actuales tendríamos que aumentar en algo más de un 30% la tarifa para llegar al punto de equilibrio, y si realmente estamos cerca de un 40% hasta un 50%. Pero en el caso de que llegáramos al 20%, si los costos de abastecimiento no se reducen, entonces como quiera tendríamos que aumentar la tarifa para llegar al punto de equilibrio o seguir subsidiando o aportando al o sea, que lo del aumento de tarifa, ya eso es... No, lo que le quiero decir que no es forma verdad de escaparse que lo más importante para lo que es el equilibrio del sistema eléctrico es el tema de las pérdidas. Eso es una parte y no la negamos, que es importante. Lo que queremos advertir, y siempre hemos insistido sobre eso, que el costo de abastecimiento de la GEDE, que no es más que el precio a que la GEDE compran a las empresas de generación, está abultado, y eso significa mucho más en términos de lo que es el equilibrio económico del sistema eléctrico nacional que lo que son las pérdidas, o sea, incluyendo las técnicas y lo que es la no técnica o robo de energía, o sea, dicho de una manera transparente, clara y pelada. O sea, que eso es algo que debe, porque hemos asistido muchas veces a eventos donde el sector de los generadores trata de confundir y reducir el problema a las pérdidas. Nada más que la pérdida y la cobranza. Porque no quieren hacer ver que hay más de 500 millones de dólares al año que se debe a la especulación, producto del control oligopólico que ellos están ejerciendo en el mercado. Y eso parece que nadie le ha puesto frente en el sentido de que esos eventos a veces lo que tienen son grupos complacientes, y después es que la mayoría de los accionistas son también dueños de medios, de periódicos, casi todos están involucrados. Entonces, por lo que quiero llamar a la atención, radios, televisoras. O sea, sin una reducción sustancial del costo de abastecimiento, aún los niveles de pérdidas fuesen nada más que de un 20%,
todavía se tendrían que seguir aportando o presionar para aumentar tarifas, que ya de por sí entendemos que es bastante alta la que tenemos. Y en cuanto, usted ha dado el número, Uh-huh. 2.200 megas que se requerirían. 2.100, 2.200, podría ser. ¿Y qué modalidad prefiere, el carbón o gas natural? Bueno, fíjese, en este momento, o sea, sigue siendo el carbón un combustible muy estable en cuanto a lo que es tanto adquisición como precios. El gas natural tiene unos efectos fluctuantes que ahora mismo los sitúan muy por encima de lo que teníamos hace un tiempo atrás. El gas natural, si nos vamos con gas natural, lo primero que tenemos es que garantizar un precio de adquisición de ese gas natural razonable, que podría ser $8 el millón de BTU. Ahora está entre 12 a 17 y hay un problema de variación. Y incluso en el mercado local está 20 y tantos, como $25 el millón de BTU del gas natural, lo cual quiere decir que producto de la especulación, porque eso es especulación nada más. No de los contratos locales que él dice. Eso es especulación nada más. En el mercado internacional es de 12 a 17, pero en el mercado local los precios que ha informado AES es de 25. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que si usted hizo un proyecto de inversión sobre la base de que el gas natural lo iba a tener más entre 12, por ahí, que es lo más que ha subido, o sea, entre 12 y $14 el millón de BTU, pues ya entonces no le conviene, o se le fue a pique la inversión, o sea, que usted gastó un dinero en balde. Ingeniero, aquí se creó mucha expectativa, yo creo que tiene fundamento en torno a lo que constituye sin ningún tipo de duda el primer elemento básico para resolver el problema eléctrico, que llegar a algún tipo de acuerdo. Sí. Y a eso se le denominó pacto eléctrico. Y el presidente Danilo Medina se enfocó en eso. Sí. Hasta el momento, ¿cómo visualiza usted hacia dónde deben ir los pasos para sentarnos a negociar? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va a pactar? Lo principal es que se transparenten la realidad, o sea, que no se digan mentiras sobre lo que es la real situación del sistema eléctrico, que no se justifique la especulación como algo normal y habitual, o sea. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el sector eléctrico es una muy mala regulación. Y evidentemente que la tendencia que hay a nivel mundial, después de haber pasado por una desregulación total, es a una regulación más o menos fuerte, donde se racionalice realmente cuáles son los costos, eliminar lo más que se pueda la especulación, porque siempre va a haber cierto nivel de especulación, y entonces fijar precios de manera razonable. Dentro del pacto eléctrico debe de estar el tema de la reorganización de lo que es la parte de planificación del sector, que el ministerio puede funcionar muy bien para eso, y poner dentro de lo que es el tema de energía el sector transporte. ¿Usted sabe por qué? Porque de hecho, o sea, nosotros en cuanto a lo que es factura de combustibles, nosotros pasamos eso oscila, pero anda alrededor del 55% lo que es lo que se consume por el transporte, y tenemos realmente un transporte caótico de masas y de carga. Entonces, hay soluciones incluso tecnológicas. En mi caso particular, yo visualizo el futuro como una producción de energía, o sea, eléctrica, y casi todo moverlo con electricidad, incluyendo los vehículos. O sea, eso está pasando en buena parte de las grandes ciudades de América Latina. Incluso ya el tranvía se está volviendo no combustible, o sea, no un motor de combustión interna para el transporte, sino un motor eléctrico para el transporte. José Luis, hubiésemos querido seguir conversando sobre el tema. La suerte que disponemos de usted, cuando ustedes asociado quieran. de nosotros. Sí, gracias. Porque ahí tenemos también a Osiris de León, que va a tratar un tema de mucha actualidad, que es referido a Barrick y el contrato. Entonces vamos a hacer un alto y regresamos con Osiris de León. Muchas gracias. Gracias. Bien, cómo no.